quiero retomar algo de lo que compartí el domingo pasado y la verdad es que estoy perplejo ahora de cómo hablar porque es tanto lo que Dios está haciendo esta mañana. Así que les voy a mostrar lo que voy a hacer con mis apuntes, ¿ya? Ok, vamos. Ya. Así que la primera cosa que quiero hablar tiene que ver con retomar un poco de la semana pasada. Que el mensaje del domingo pasado fue que va a llover, va a llover, va a llover. Y digo esto porque hay tanto que está pasando en la iglesia aquí que quizás algunos no se dan cuenta por cada uno en su actividad. El viernes, cuando tuvimos las 24 horas de oración y adoración, fue impresionante. Lo hicimos junto con la iglesia anglicana, la Trinidad, y fue increíble lo que pasó. Una presencia tremenda de Dios. Es como provocar aún más expectativas sobre lo que viene. Algunas personas, y no algunas pocas, como abuelitas o algo así, sino muchísimas personas quedaron toda la noche adorando y orando. Y siento como Dios está como impulsándonos a este buscar. Así que esto, y hemos tenido, sí, por estar cerca de Gloria, más de 140 personas en Alfa. Creo que nunca hemos tenido tanto, y no es por el número, sino por también la presencia de Dios que se ha manifestado. Yo estoy estimando nomás, pero creo que desde diciembre hasta hoy, quizás la iglesia ha crecido 250, 300 personas más. Y no estamos haciendo nada excepto levantando a Jesús. Y como ustedes experimentaron esta mañana, hay una intensidad de como una invasión de Dios sobre nosotros. Y esta intensidad tiene un propósito. Y lo voy a traducir en estas palabras. Va a llover sobre nosotros. Y ya está empezando. Ya está empezando. Y para algunos quizás nos pillen, como dijo Fernando, de previsto. Pero el hecho es que está lloviendo. Y la gran pregunta que hice la semana pasada, ¿qué estás haciendo? Preparando tu vida para lo que viene. ¿Qué estás haciendo? Y cuando en la historia de Elías, él edificó un altar que había sido botado, abandonado y quedó en ruinas. Y esto como simbolizaba también el estado de Israel cuando él percibe lo que Dios está a punto de hacer. Ese desafío de los dioses de Baal y cómo ha tomado la cultura de Israel y la indiferencia. En un momento, una cosa que me impacta es que él mira al pueblo de Dios y hace esta pregunta: ¿hasta cuándo van a ser así nomás entre seguir a Dios y seguir a Baal? Si Él es tu Dios, si Dios es tu Dios, síguelo. Y si no, entonces sigue tu agenda, lo que tú quieres. Pero defínete. Y eso es difícil para una persona que como ve, pero aún no se ha manifestado. Porque en su corazón está viendo lo que está por venir. Y le agarra de tal manera que se aparte como de la multitud que está ahí nomás, no sé, estamos esperando que alguien haga algo. Y Elías responde a lo que Dios ha puesto en su corazón. Y por eso pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y me impacta en esta pregunta sobre el pueblo y nadie responde nada.
por decir, y eso es lo que quiero enfatizar, como tomando un poco de la semana pasada, Dios nunca decide por la masa, en el sentido que hace una votación. ¿Quieren seguir al Señor? A ver cuántos, y democráticamente hacemos una decisión. Dios siempre busca uno que está dispuesto y disponible. Como lo que pasó en la vida de Elías, y quería mencionar 2 o 3 personajes así, porque solo basta con uno que Dios toma a esta persona frente a toda la oposición, o frente a la indiferencia, o frente a lo gigante que es la cultura anticristiana y todo esto. Pero basta que uno que toma a Dios y Dios le toma a él. Y una persona, así lo que traté de explicar la semana pasada, el tipping point, que es el punto de inflexión, que es como este peso sobre algo que parece equilibrado, y solamente como una persona más inclina todo este masa de personas hacia un mover de Dios. Y eso es lo que Dios busca. Anoche estaba pensando en esto, como que todos esos moveres de Dios, todo momento cuando la cultura es cambiada por el mover de Dios, no es por la masa, empieza con uno. Y este uno es levadura en la masa. Levadura. Y no requiere muchísimas personas hacer esto. Hace varios años atrás, en Chile, llegó toda la intencionalidad de un movimiento pro homosexual. Una organización que se llama Moving, ustedes saben. Y a mí me sorprendió que en estos días, menos de 1% de la población chilena se declaró homosexual. Y ellos hallaron 100 voluntarios. Y con 100, esta organización tomó una cultura y lo inclinó hacia favor de ellos. Políticamente, culturalmente, todo ha cambiado. Ese es el lado negativo. Ahora imaginen lo que Dios puede hacer con 2 o 3 que dirían: heme aquí, Dios. Encendidos, capaz a través de Él de provocar un mover de Dios. Eso es lo que está a punto de pasar aquí. ¿Cómo sucede esto? Hay personas como Samuel. 1 Samuel capítulo 3. Siempre me enseñaron como que Samuel era súper tranquilo. Él nació de una mamá estéril. Fue un milagro. Y ella le entregó a Dios. Y desde chico fue llevado a un templo para ser mentoreado por un sumo sacerdote que se llama Elí. Ese trasfondo. En capítulo 3, versículos 1 a 3, describe la condición de Israel. Dice que había pasado mucho tiempo que no habían oído la voz de Dios. Ni hubo visiones, sea revelación, inspiración cero, pura religiosidad nomás. Pero había uno, Samuel. Versículos 2 y 3 habla de Samuel, que siempre en la escuela dominical me enseñaron que Samuel estaba como acostadito en su cama, frazada eléctrica, bien cómoda, y de repente Dios le dice: Samuel.
Y se levanta y va al sumo sacerdote. ¿Me llamaste? No, vaya a dormir. Y vuelve a dormir. Está quedando dormido. Samuel se levanta de nuevo. ¿Por qué confundió la voz del sumo sacerdote con Dios? Porque Israel no estaba entrenado de cómo escuchar la voz de Dios. No sabía. Y todo esto, pero lo que más me sorprende y lo que me choqueó antenoche a ver esa historia es que Samuel no estaba en su dormitorio, en su camita, calentito, así, cómodo. La Biblia dice que él estaba acostado en el templo al lado del arca de Dios, la presencia de Dios. ¿Qué hace distinguir una persona que inclina el balance? La persona que diría, amén Dios. La persona que convierte esta canción, anhelo estar en tu anhelo. De estar en su presencia. De dejar lo que dije la semana pasada, de tanto individualismo. Esa es la parte de la cultura que nos afecta hasta en la iglesia nuestra. Es que cada vez, como dije la semana pasada, que pedimos a una persona a servir en algo, es como que primero tiene que chequear, a ver todas sus condiciones, a ver, como que Dios, si tengo tiempo, mi agenda cabe, si no, no. Dios está buscando uno o más que dirían, tuyo soy. Y estoy predicado antes que depende de la disposición de uno. No solamente que uno está listo, sino disponible. La otra noche compartí esto en la primera reunión. El jueves me tocó enseñar en la escuela del reino y en camino tuve que comprar un par de cosas en el Jumbo. Así que estoy tratando, le dije a Gloria, yo quiero dejar de perder tanto tiempo y estar distraído en lo que es mi agenda. Porque tanta cosa que nos distraen son como anhelos nuestros, como que es que yo necesito esto, es que estoy trabajando para esta meta, es que estoy haciendo estos planes para tener un mejor casa, un mejor vacaciones y qué sé yo. Pero olvidamos lo que dice Mateo 6:33. Si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas vendrán por añadidura. Añadidura. ¿Qué harías en gloria? Okay. Mira, puedo contar esto, es como íntimo, pero ustedes lo mantendrán secreto, ¿no? Es un chiste fome, ¿ya? Pero desde que Dios me llamó a predicar, tuve mi primera iglesia cuando tuve 20 años de edad. Y cuando me llamaron a pastorear esta iglesia, me acuerdo que el superintendente me dijo, si tú no puedes con esto, vamos a cerrar las puertas, porque esa es como la última oportunidad de la iglesia. Entonces, como tenía muchas expectativas sobre mí. Y la congregación consistía de 25 ancianos. La más joven tenía 63 años. 25 años y un perro. Y así prediqué todo un año y en este sistema el superintendente venía de predicar año y preguntaba a la congregación, ¿ustedes quieren que Roger siga un año más? Porque había una votación. Y todos
Y el superintendente preguntó, ¿y por qué? Y uno dijo, ¿por qué no encontramos a alguien más barato que él? Súper motivador, ¿no? Pero en toda mi ignorancia, toda la pasión, lo que más anhelaba no era predicar o ser un pastor de una iglesia, sino estar disponible. Y nunca me preocupó por el sueldo. Salí de ahí medio arrugado y después conversando con Dios, Él me dijo, ellos no son tu provisión. Yo soy tu provisión. Busca primero el reino, su justicia. Y hay mucho más que podría contar de esta historia. Porque uno de los ancianos como matrimonio fallecieron muchos años después. Y me llamaron de una oficina de abogados para decirme que ellos me habían dejado en su testamento. Y hasta ese momento ni siquiera tienen un plan de AFP ni nada en Chile. Digo esto solamente para decir, busca primero el reino. Busca, dispuesto, disponible. Volviendo a Jumbo, pensaba que iba a dejarlo. Vi una cajera colombiana y como atreverse. Yo le pregunté cómo está, etcétera, y empezamos a conversar y dije, ¿te duele el cuello? Y él me dijo, no. Bueno, Dios te bendiga igual. No son los resultados, y son los riesgos. Y Dios nos está llamando. Está cada vez más enfocado en Él. Así que Samuel fue una persona que Dios levantó cuando Dios profetizó sobre él diciendo, y levantaré un nuevo sacerdote que hará según y conforme a mi corazón. Y este solo hombre cambió la historia de Israel. Esther, que en el momento que todos los judíos estaban esperando ser eliminado por el consejero del rey, Esther estaba siendo preparada para casarse con el rey. Y el tío Mordequeo viene a hablar con Esther y dice lo siguiente: quizás tú entre todos los judíos eres la única salva, porque aquí está en el palacio, tiene un futuro increíble, súper cómodo, pero los demás van a morir. Y dijo, si quedas absolutamente callada en esto, Dios buscará otro para liberar su pueblo. Y ella toma una decisión, a pesar de su comodidad, a pesar de su futuro, empresas y todo lo que significa. Ella dijo, llama al pueblo a ayunar y orar. Y aunque es contra la ley, lo que voy a hacer es aparecer delante del rey y suplicar por el pueblo. Si perezco, perezco. Si muero, muero. Una sola persona. Anoche, de nuevo, estaba escuchando el testimonio de un hombre que admiro tanto. Su nombre es Randy Clark. Es un hombre que Dios usó en el avivamiento de Toronto. Estaba escuchando su testimonio y él decía, 2 veces en particular,
en el año 84, Dios lo tocó, casi lo mató en experimentar el poder del Espíritu Santo sobre su vida. Pero pasaron 5 años más y de repente se encontró seco, sin pasar mucho en la iglesia, y llegó un momento de estar desesperado de nuevo. Y fue otra reunión en la viña y fue tremendamente tocado por Dios, y hasta profetizaron. Es un hombre que Dios va a usar para recorrer el mundo haciendo reuniones de renovación, etc. Pero pasaron 3, 4, 5 años más, aún siendo pastor, donde de nuevo llegó un tiempo de sequía en su vida. Y quizás tú, como yo, hemos sido tocados varias veces por Dios. Pero anoche pude identificarme con Él. Y Él decía, de nuevo llegó un momento de decir, Dios, yo no puedo seguir viviendo así nomás como un pastor, así nomás como una congregación. Yo te quiero a ti, te quiero a ti. Escuchó de una iglesia que estaba experimentando un mover de Dios y fue a la iglesia, y había un expositor de Sudáfrica que estaba predicando y había escuchado de lo que Dios hacía a través de este hombre, y habían 4.500 personas en esta reunión. Y el expositor dijo, voy a orar por todos esta noche. Así imagínate la fila. Su oración era, tóquelo, 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 tóquelo. Y la mayoría de gente caía en el suelo bajo el poder de Dios. Así que él se puso en la cola. Esperaba. Y finalmente el evangelista llegó a él, llénalo, Señor, suelo. Pero no quedó ahí, sino se repitió 5 veces. Hambre de Dios. Y finalmente, ese gotita fue algo que le impulsó en su disposición de ser usado por Él para iniciar un mover en Canadá. Todo lo que quiero decir hoy día es esto. Dios busca en 2 de Crónicas 16:9 un hombre o una mujer sobre el cual impartirá su poder a favor de la tierra. Me han escuchado decir esto tantas veces y ojalá que me crean. No estoy satisfecho con ver 1,000 personas en una iglesia. Porque esto no es. Yo le quiero a Él. Pero más que esto aún, mi visión y mi anhelo es ver un mover llegar a esta iglesia de tal manera que incline el balance y provoca un mover en todo este sector, y donde la nación puede ser tocada por lo que está pasando aquí. ¿Hay alguien que anhela algo así? Yo termino con esto. Y voy a usar la ilustración que compartí delante. Jesús fue donde estaban escondidos los discípulos. Estaban llenos de temor. Cuando Dios nos llama, pone sueños en nuestro corazón, y hay que, esta sala está llena de sueños. La otra noche en un grupo en casa escuché a una persona decir, yo sueño con ser esto, que si tuviera los recursos yo haría tal y tal cosa. Si yo quisiera hacer tal y tal cosa. Esos son sueños, los sueños que Dios da siempre son demasiado grandes para que humanamente se logra. Y muchas veces al ver los sueños o sentir lo que Dios nos está llamando a hacer,
empezamos a ver lo que no tenemos. Es que no estoy listo. Es que no tengo los recursos. Es que es como en la parábola del banquete, y el dueño de casa manda a sus siervos a llamar a los invitados al banquete porque está todo listo. Y los siervos vuelven con excusas nomás de los invitados. Es que este dice que compró recién a unos bueyes. En nuestra cultura es como, él dice que compró recién un Jeep 4x4 y no tiene tiempo de venir. O este tiene esta excusa. Y cuando Dios nos llama y empieza a poner sueños en nuestro corazón, empezamos a ver lo que no tengo tiempo o no tengo recursos para hacerlo. Y esta percepción es lo que entierra el sueño en nosotros. Y nos llena de miedo o temor o simplemente excusas. Quiero decir lo siguiente. Dios nunca te va a llamar a algo si no tienes los recursos. Lo que tienes es suficiente. Déjame darte un ejemplo de esto. ¿Te acuerdas de los discípulos frente a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, 15 o 20,000 personas en total? Y Jesús pregunta, ¿cómo vamos a alimentar todos ellos? Y Él siempre se incluye en esta invitación, porque cuando Dios invita, Él paga. ¿Cómo vamos a hacer esto? Y los discípulos miran primero a lo que no tienen. No tengo plata. No hay. Y eso es lo que siempre impide realizar los sueños y los milagros. No tengo. Pero fue suficiente que un niño muy pequeño aparece con 5 panes y 2 peces. Todo lo que tenía. Y dice, aquí. No es lo que no tienes, es lo que sí tienes en la mano de Él. No espera que tenga todos los recursos que necesita. Basta con dar lo que tienes ahora. Y fue suficiente con este niño para gatillar un milagro que alimentó toda una multitud. Y David no enfrentó el gigante como un guerrero vestido en armadura, como lo haría cualquier, sino lo enfrentó como David, un pastorcito sencillo, que no tenía nada de pinta de guerrero. Pero lo que sí tenía eran 5 piedras. Y con esto corrió al gigante y lo derribó. Escucha, por cada persona que se atreve a hacer lo que Dios está poniendo en tu corazón, aunque suene demasiado grande, hay 2 o 3 cosas que van a pasar. Tú vas a descubrir quién es Él. ¿Quién es Él? Cuando David dijo frente al rey Saúl y el desafío del gigante, todos los soldados de Israel estaban escondidos detrás de las rocas diciendo, es demasiado grande, no podemos. La cultura, el problema en Chile es demasiado. Y ahí sigue la masa, ahí escondido, como impotente. Pero basta con uno que ha experimentado a Dios como David. David dijo, Dios me usó para matar un león y un oso. ¿Y qué es esto? Yo le conozco a Él. Eres mi defensor. Eres mi proveedor. Eres mi guerrero. Eres aquel, el gran yo soy. La posición de Samuel, de Esther, de David, de Moisés, de Elías. Él es. Tú eres Dios, tú eres. Y cuando yo camino hacia lo que Dios me está poniendo en mi corazón como sueño de buscarle a Él y dar lo que yo tengo, yo descubro, Él es. Y no solo yo,
sino todo el resto de la masa de la gente. Él es. ¿Qué vamos a hacer? Esta mañana y esta tarde, la invitación del Espíritu Santo está aquí. Vamos. Si lo vas a seguir, hazlo con todo, con tutti, como dice de aquí. Como Samuel, esta pasión, yo te anhelo, Dios, más que mi agenda, más que mis deseos. Yo te quiero a ti, te quiero a ti. Creo que lo que va a pasar es que el Espíritu Santo vendrá sobre muchos. Según el de Crónicas 16:9, Él mirando a ver quiénes y sobre quiénes poner su poder con el fin de mostrar su favor a todo el pueblo. Aquí hay personas que tienen sueños. Lo escuché, trabajar con niños de riesgo social, en poblaciones vulnerables. Hay otras personas que tienen sueños de, no sé, X cosas. Corren. No mira lo que no tienes. Es tiempo de entregar lo que sí tienes. Aunque esté en el jumbo y descubre, no. Pero por cada persona que dice no, también he visto un montón sanado por Dios. Póngase de pie, no, ni siquiera sé cómo terminar, excepto terminar.